La hora de los 20 en Caracol Radio. María Fernanda Suárez es desde hace 2 años la presidenta del Banco Popular. Antes fue ministra de Minas y Energía, una mujer que ha tenido un recorrido enorme por juntas directivas de las más importantes del país. Como ella misma dice, pasa de la transición energética a la transición demográfica y vamos a hablar con ella de todos estos temas. Pero además es una mujer que siempre que la veo está defendiendo ideas o lanzando, moviendo ideas, en este caso la economía plateada, pero además metida en causas. Y la causa del momento es las mujeres por la democracia. María Fernanda Suárez, gracias. Y gracias por aceptar ser uno de los personajes del 2025 en Hora 20. ¿Por qué decidió apostar a la economía plateada, liderar ese proyecto? Bueno, Diana, primero, mil gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia de Hora 20 y a ti por este espacio. Pues saber por qué empezó la transición demográfica y todo el tema de economía plateada. Yo creo que empieza por un tema personal. Antes de entrar al Banco Popular, yo estaba por cumplir 50 años. Y en ese momento empecé a pensar qué venía en esa segunda etapa de la vida. Y cuando empecé a leer acerca de la longevidad, acerca de la cantidad de tiempo que íbamos a vivir, me empecé a proyectar pensándome a los 80, 90, 100 años, pues me cambió mucho la perspectiva. Curiosamente, al poco tiempo, a los 4 meses, llegué al Banco Popular y en una de las presentaciones me dijeron, acá tenemos un problema muy grande porque el 65% de los clientes del banco tienen más de 50 años. Y en ese momento es como cosas que le hacen a uno clic. Y entonces empezamos desde el banco a estudiar a mucha profundidad la transición demográfica y a entender qué significaba para nuestros clientes y qué iba a significar para la economía colombiana. Y entre más estudiábamos, más veíamos la gran oportunidad en la que la transición demográfica se puede convertir. Y lo que nos llevó a liderarlo es justo a cambiar el paradigma, porque todo el tiempo se ha entendido que la transición demográfica y que todos tengamos más años va a ser un problema para el país y va a ser un problema para las personas, y nosotros lo que estamos es trabajando para convertir eso en una gran oportunidad para nuestros clientes. Entendemos que esa oportunidad también pasa por ver cómo transformamos la visión del envejecimiento y de las capacidades. ¿Cuál es la propuesta para transformarla? Me imagino que desde ese mismo sistema hay toda una propuesta, ¿o no? Hay una propuesta completa y la propuesta es que resignifiquemos lo que es tener muchos años, porque hoy en día se ve como una carga, como una persona que ya no es útil para la sociedad. Y la gran oportunidad que nosotros vemos es resignificarlo como experiencia, resignificarlo como una segunda etapa de la vida en donde tú vives cosas completamente diferentes, pero que pueden ser igual de maravillosas que en la juventud. Este año nosotros lanzamos una nueva imagen de marca del banco y la nueva imagen de marca del Banco Popular está marcada por una sonrisa. Y la sonrisa es porque hay un libro que se llama La Curva de la Felicidad. Y la Curva de la Felicidad dice que cuando tú trabajas en 3 dimensiones, que son la salud emocional, la salud física y la salud financiera, en la segunda etapa de tu vida tú puedes ser tan feliz o más feliz que en la primera. Porque uno ya tiene muchas cosas que son dadas, uno ya tiene mucho menos miedo del qué dirán. Y uno está mucho, digamos que hay una cosa mucho más genuina, mucho más espiritual de lo que uno quiere lograr. Las relaciones personales son lo más importante de la vida y hay otras cosas como el ego, como los premios, como esas cosas que pasan a segundo plano. Pero para poderse disfrutar esa segunda mitad de la vida y esa nueva longevidad, hay que ser muy intencionales desde jóvenes, desde los 30, desde los 40, desde los 50 años, porque hay que trabajar en esas 3 dimensiones para tener esa salud en el futuro. Y desde esas 3 dimensiones es que nosotros aproximamos la nueva longevidad y de la nueva longevidad a la economía plateada, que ya son los productos y el modelo de servicio que le ofrecemos a nuestros clientes. ¿El producto cambia para una persona de 40 que para una persona de 60? Sí, cambia y nosotros estamos rediseñando los productos. Te voy a dar 2 ejemplos rápidos. Ahorita acabamos de lanzar el CDT Millonario. ¿Qué es el CDT Millonario? La gente que está en edad de retiro lo que necesita es una renta.
Y entonces muchas veces buscan un apartamento, un local comercial, un negocio para pagar su mensualidad. Y eso significa que si les ocupan el arriendo tienen un problema, que hay que pagar impuestos, que hay que todo eso. Entonces nosotros sacamos un CDT a 3 años, pero que le da a la persona una renta mensual. Entonces ese es un ejemplo en el ahorro. Tenemos una cuenta especial para las personas que están pensionadas. Hacemos libranza sobre pensiones, que es préstamo sobre pensiones, y algo en lo que estamos trabajando es en la hipoteca inversa. Y es que las personas que tienen su apartamento pueden seguir viviendo ahí, pero pueden que les presten plata hasta cierto tiempo, pero que puedan seguir viviendo ahí. Entonces, todo que es muy común en Estados Unidos. Muy común en Estados Unidos, muy común en Europa. Tiene unos desafíos grandes en longevidad y eso es por eso no lo hemos sacado y estamos trabajando. Pero claro que sí, los productos son distintos y el modelo de servicio también. Tal vez si hay algo… De atención, me imagino. El modelo de atención. Y en 2 sitios, tanto en los modelos de atención físicos como en los modelos de atención digitales. Voy a hablar primero del físico. En el físico, porque la promesa que nosotros tenemos es que en el Banco Popular siempre te puede atender un humano. Y, por ejemplo, con la llegada de las llaves y de las transferencias inmediatas a través de Breve, toda la inducción era digital y hay gente que no tiene confianza en eso. Entonces nosotros hicimos un llavetón para que la gente fuera a la oficina y le enseñamos en el celular a manejar. Pero también tenemos clientes que son muy digitales y nuestros canales digitales son canales súper modernos y muy amigables. Y utilizamos las ciencias sociales, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, para que nos ayuden a diseñar, porque casi siempre los que diseñan las plataformas digitales son nativos digitales. Nacieron y ya todo es intuitivo. Yo que tengo 50 años, o sea, los nativos digitales son solamente los que nacieron después del 85, 90. Entonces, nosotros no somos nativos digitales. Entonces, para nosotros no es tan intuitivo y tú necesitas un diseño en el canal digital que te ayuda a que las cosas sean muy fáciles. Y todo eso es lo que hacemos para hacer un banco especial, diferencial y con productos muy diferentes para todos los que estamos viviendo la segunda etapa de la vida. Usted ha estado en el sector público. Todo esto que se está haciendo a través del sector privado en el Banco Popular, ¿qué políticas públicas diría usted que requerirían, que debería construir un país como Colombia para atender precisamente el cambio demográfico? Mira, Diana, esa es una pregunta importantísima y ahorita de cara al 2026 y de cara a las elecciones, yo creo que es muy importante poner en la agenda del país el tema de la transición demográfica. En el tema de pensiones, siempre hemos hablado de las pensiones desde el lado del problema fiscal. Porque como vamos a ser más personas adultas y menos personas jóvenes, hay un problema fiscal, pero estamos hablando menos del impacto en las personas. Para darte un ejemplo en políticas públicas, tenemos que discutir la edad de pensión de las mujeres. Si a una mujer le cortas el ingreso en el momento más alto de su vida, a los 57 años, y la pensionas, claro, le tumbas el ingreso 30 o 40% en el momento en que es más productivo y tiene un efecto negativo sobre el ingreso total. Y esa perspectiva no la estamos tomando. Entonces, uno de los temas, y nosotros vamos a llevar unas propuestas a la mesa y estamos trabajando en construir esas propuestas, es discutir eso desde el lado del efecto sobre el ingreso en la nueva longevidad. Piensa que cuando se diseñó el sistema de pensiones en Colombia en el año 2000, la expectativa de vida eran 67 años y en este momento la expectativa de una mujer es 80. Entonces, antes había 10 años entre el momento de la pensión y el momento del retiro, hoy hay por lo menos 13 años. Y probablemente tú y yo vamos a vivir 90, 100 años. Nosotros tenemos 500 clientes que tienen más de 100 años. Entonces, es una realidad la nueva longevidad. 500 clientes que tienen más de 100 años. Y la gente piensa como, ay, esa persona de allá que tiene más de 100 años. No, es una realidad posible para todos. La manera como está avanzando la ciencia, como está avanzando la inteligencia artificial, todo eso nos va a hacer que vivamos más años. Entonces, tenemos que diseñar una política para eso. Otro tema en las políticas públicas, en el tema laboral. Yo creo que en el tema laboral nosotros tenemos que generar un régimen laboral flexible para las personas que estén más allá de su edad de retiro.
porque no es, digamos, personas que no pueden acceder a una pensión hoy porque no cumplieron las semanas. ¿Por qué si trabaja a los 60 le voy a obligar a tener los mismos requisitos que una persona que está joven? Yo lo que necesito es que esas personas estén vitales, que ganen ingresos y que para las empresas sea atractivo contratar personas que tienen esa edad. Que tienen esa edad, pero es que sobre todo no solo tienen esa edad, tienen una gran experiencia. Y lo que nosotros queremos es que esto se convierta de ser un problema de las personas que tienen mucha edad a cómo aprovechamos toda la experiencia para que se hay, replique esa experiencia. Y para que esa experiencia sea fuente de inspiración. María Fernanda, el otro tema en el que la he visto es uno de los grandes rostros de las mujeres por la democracia, colectivo al que yo además le agradezco que me haya invitado. Yo quisiera saber cómo conecta esa agenda de mujeres por la democracia con la economía plateada y por qué se mete ahí. Bueno, Diana, yo diría que en mi historia también, y siempre que hablo como de liderazgo, como que pienso mucho en la historia, porque yo creo que es que la historia de uno es lo que lo inspira al final de todo, y el equipaje que uno carga y los sueños que uno tiene. Y para mí algo que ha sido maravilloso es haber podido trabajar en el sector público y en el sector privado. Y en unos tiempos tan convulsionados, en estos tiempos de populismo, de polarización, de tanta irritación, es muy importante que trabajemos unidamente lo público y lo privado. Y creo mucho en la importancia del liderazgo empresarial en aras de promover la construcción de lo público. Es que lo público es de todos. Un parque es lo público. Una conversación entre muchos es lo público. Es apropiarnos de eso. Es apropiarnos de eso. Es no pensar que hay un señor o unos señores en la Casa de Nariño y en el Congreso de la República decidiendo nuestro futuro, sino que nosotros nos podemos hacer cargo de nuestro futuro y es nuestra responsabilidad. Y en donde se unen las mujeres por la democracia es en ese sentido de decir, este es un momento muy complejo para el mundo entero, esto no es solamente en Colombia, realmente la democracia está amenazada. Todo el cambio de tecnología, de las redes sociales, ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, el tema de noticias falsas va a ser una cosa dificilísima de administrar en el 2026, pero tenemos que entender el reto que le pone estos tiempos de tecnología a la democracia. Así como en el banco utilizo toda la tecnología y la inteligencia artificial para acelerar miles de cosas, tengo que también entender los desafíos sociales. Entonces, en el entendimiento, digamos, del entorno en el que hay, en la urgencia de que necesitamos más mujeres participando en la conversación. Las mujeres en general somos más tímidas en ese tipo de cosas y puede ser un estereotipo, pero uno llega a una reunión familiar, a una reunión social, y son los hombres en un lugar hablando de política y las mujeres en otro lugar hablando del último desfile de modas o de la última crema para las arrugas. Entonces nosotros por eso decimos que queremos poner a la democracia de moda, porque lo que queremos es que las mujeres conozcan mucho más los temas de democracia, desde cómo funciona la registraduría, cómo funcionan las diferentes instituciones, que participemos activamente en política, que estemos ahorita siendo veedoras del proceso electoral. El proceso electoral es desde la financiación de las campañas, desde cómo es el discurso, y queremos a una voz activa de las mujeres en ese tema. Y eso es lo que me ha motivado a ser parte del colectivo y de la Fundación Mujeres por la Democracia, que estamos impulsando, que lanzamos en septiembre del 2025 y que vamos a trabajar con mucha fuerza en el 2026. Pues ahí la tienen, es María Fernanda Suárez y es uno de nuestros personajes del 2025. María Fernanda, gracias. Gracias, Diana. La hora de los 20 en Caracol Radio.